Es que ya no hablamos ahorita. ¿Cómo le fue, muchachos? 20. ¿Cómo le fue? 20 de 20. Ah, de primera, listo. ¿La revisamos o qué? Sí. Bueno. ¿Le faltan 3? Sí. Pues esperemos que terminen ellos pues con las 3 para que no diga que nos dieron gaveta. Listo, va fácil. Sí, pero los veo muy entusiasmados. Va a haber que complementarlo. Y eso que no hemos hablado de la fase de operación de servicio, que es la fase donde la mesa de servicio o demás. Mientras divagan esas 3.
Pues sí, pues el curso no termina el curso de 24 horas, 3 días. Yo le invito para la próxima vez. ¿Cierto, Mena? Sí. Y yo tengo esperanza que no pasa, pues que haya estampado. ¿Te viniste en la moto qué? Sí, yo sí. ¿Vos también? No, Ah. yo te voy a ir a recoger el carro. Acá. ¿A dónde? Acá. Ah, ¿de cómo vas a prestar un soporte ahora? Tengo que ir a trabajar. Ah, Eso es lo que bueno. pensé. Eso está bien. Eso Pero, me parece usualmente, bien. que no lo ponen. Muchachos, entonces recuerden que el examen obviamente tiene 40 preguntas oficiales, obviamente, que es para responder en 60 minutos, o sea, más o menos tiene 1 minuto y medio para responder preguntas, obviamente para la certificación internacional. ¿Cómo se procede la certificación? Hay una inscripción a una página, una reserva y una agenda del examen. El examen, como les digo, puede presentar vía web, cada uno en sus casas o en sus oficinas, o ir a un lugar físico para presentarlo, pues en una cabina de presentarlo eso. Lo interesante es que después de que le dan un resultado, uno queda matriculado en la base de datos mundial de certificados a nivel mundial. Le llega un certificado físico en un papel tipo pergamino y te mandan información periódica de todo lo que vas a tener de ITIL mucho tiempo y son bienvenidos pues, a esa situación. Pregunta número 21. ¿Cuál proceso ITIL analiza amenazas y dependencias de los servicios de TI como parte de la decisión relacionada con implementar contramedidas? ¿La C? ¿No qué? Gestión de problemas. ¿Cómo? No, es gestión de continuidad de servicios. Gestión de continuidad de los servicios. Sí. Cuando hablamos de gestión de continuidad, hablábamos de recomendación de desastre, hablamos de risk assessment y de tal Sí, cosa. por eso que yo estaba respondiendo Sí. que la C no era. La C no era. No, mire que yo tengo marcado. Ah, eso sí. Bueno, va una de una, pues, pisa. 22. ¿Cuál es el nombre de la actividad dentro de la gestión de la capacidad cuyo propósito es el de predecir los requerimientos de capacidad futuros para nuevos o servicios cambiados? Yo creo que la dimensión de aplicación. Usted lo dijo, dimensión de aplicaciones, pero eso no determina requerimientos de capacidad nuevos o futuros cambiados. Es modelamiento. ¿No se acuerda que hablamos del modelamiento como unos procesos válidos? Exacto. 23. ¿En cuál proceso ITIL se negocia con el cliente los niveles de disponibilidad y capacidad a ser provistos? La D. En la gestión de servicios. Es decir, el gestor de nivel de servicio, el famoso SLM que hemos hablado, es el que lo acuerda todas esas cosas. ¿Listo? Ok. 24. ¿Cuál de los siguientes describe mejor la estructura de un centro de servicios virtuales? Veamos la respuesta a Camila y a Esteban. No, Dale. No tenemos la D. Válido. Miren, esta pregunta no la hemos visto, nosotros no hemos visto nada de esto, porque eso es de la fase de operación, pero se puso ahí, es para que sientan que uno leyendo la pregunta y leyendo la respuesta puede concluir cuál es. Porque decía que era virtual, él decía que, Sí. que no presencial, pero como si estuviera en el... Eso es correcto. Eso quiere decir que si a mí me hacen una pregunta que yo teóricamente no me acuerde, no me asuste por eso, simplemente la leo y con un poquito de razonamiento en cierta forma puedo buscar la respuesta fácil. ¿Sí me hago entender? Entonces, muy bien, es la D y esa es la definición de un centro de servicio virtual. ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo le fue? Miren, hace la carrera. 25. Eso. ¿Cuál de las siguientes actividades es responsable de la gestión de un servicio? Identificar necesidades del cliente. Eso es correcto, hermano. Identificar necesidades del cliente. Así es. Él no informa a los usuarios de temas de disponibilidad porque lo hace la mesa de servicio, ¿sí o no? Supervisar el calendario de su servicio es el selector de cambios. Mantener actualizado los listos de productos es el gestor de comunicación, otra cosa distinta, ¿sí o no? Ese es el trabajo de identificar necesidades del cliente. 26. ¿Cuál proceso revisa los OLAs de manera regular? Yo digo que es la B. La B, gestión de nivel de servicios, por supuesto que así es.
Porque todo lo que es el tema de acuerdos, el SLM es el que tiene que revisarlos. Pero miren una cosa aquí, gestión de proveedores, revisa los UC, ¿sí o no? Los UCs. Ok, vale. 27. ¿Cuál es otro término para uptime, tiempo al aire? Tiempo medio entre fallos. Muy bien, muchachos. Vale. 28. ¿Cuál de las siguientes es una actividad de gestión de continuidad de los servicios de TI? Digo que la C. Entonces, ¿en cuál quedamos? La C. Yo creo que la sé. Muchachos, es la B. Documentar los acuerdos de recuperación, de continuidad. Si estamos hablando de continuidad, no puede ser de disponibilidad, porque eso lo hace el gestor de la disponibilidad, ¿sí o no? Todo lo hace es los acuerdos de recuperación. ¿Válido o no? 29. La gestión de seguridad debe considerar 4 esferas o 4 perspectivas: organizacional, física, técnica y sí, La sé. procedimental. No sabía. Procedimental. Sí. Y eso está muy claro explicado en una cosa, ¿sí o no? En la página. Esa fue la primera que usted nos mostró y estaba en la segunda. Exactamente. Exactamente, vale. Procedimental. Vale, muy bien. 30. Los 3 tipos de acuerdo en el servicio son La D. la D, La de basado en basado en el cliente, el servicio y multinivel. Muy bien, muchachos. 31. ¿Para qué grupos de personas debe estar disponible la política de información? Sí. La C. Para todos. ¿Sí o no? 32. ¿Cómo debería ser la redacción de un SLA? Sí. Claro, conciso, sin dar espacio para la ambigüedad, para que todos puedan entenderlo muy bien. 33. ¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción de un acuerdo de nivel operativo OLA? A. Correcto. Quiero entregarle aquí una cosita. A ver. Cuando dicen, muchachos, cuando dicen la mejor descripción, normalmente es la respuesta más larga, cuando uno está aprendiendo el examen. Pero no siempre hay que validarlo. ¿Sí me entiende? Normalmente. Porque cuando uno escribe muy largo, ¿sí o no? Entonces eso. ¿Válido? Ok. 34. ¿Qué proceso revisa periódicamente los contratos OLA? Ahí está. Gestión del servicio. ¿Sí o no? Está 2 veces la pregunta. Está 2 veces la pregunta, exacto. 35. El gestor de nivel de servicio tiene la responsabilidad de asegurarse de que los objetivos de la gestión de nivel de servicio se cumplen. El gestor de nivel de servicio no es responsable de qué. De negociar y acordar acuerdos de nivel de servicio. Al contrario. La C. Al contrario. Ahí dice que no es responsable. Eso es responsabilidad de él. Entonces, ¿de qué es responsable? los acuerdos de nivel operativo. No, también, nosotros también. La B. En la B. Claro, hacer una reunión operativa está en el catálogo. No, eso no es responsabilidad del catálogo de servicios. ¿Sí o no? Bueno, aquí llegamos a la que no respondí. Eso. 36. ¿Cuál de los 5 aspectos principales del diseño de servicio no aparece en la siguiente lista? Hay diseño de servicio, diseño de herramientas, de arquitectura, de proceso. ¿Cuál no aparece? El D, el diseño de métodos de medida, métodos y métricas. Digo el B. Y el tío, yo puedo volver a recalcar para que me diga, yo que Yo no pillé, yo no pillé. Eso. 37. El gestor de disponibilidad quiere saber la situación con respecto al recibimiento de componentes de TI. ¿De quién debe solicitar la información necesaria? De componentes de TI. Del C. Yo respondí. Del la CE, del gestor de configuraciones, correcto. Componente, para muy bien. Componentes. 38. ¿Cuál es otro término para el concepto tiempo de disponibilidad uptime? A. Tiempo medio entre fallos. Esa es la pregunta anterior, pero formulada de otra manera. Exactamente. Esas son las conchas. Sí. No, hay que tener el concepto claro para poder responder y puntos. Pero sí puede volver a eso. 39. ¿Cuál es una actividad de gestión de la continuidad del servicio? Yo respondí la D, la de complementos de configuración. Ya la habíamos expuesto, pero está con otro nombre. Informar sobre los planes de escape. Los planes de escape también son planes de recuperación o planes de restauración.
¿Sí me comprende? Sí. Y la 40, ¿cómo se describiría el concepto confidencialidad como parte del proceso de gestión de la seguridad? La A, la protección de los datos contra el acceso y uso no autorizado. 36 era la D. Cuando se acaba. La 36 era la ley. Sí. ¿Y la 14 37 cuál es? 14 horas espectacular, muy bien. ¿Cómo te ve? No te sigo. 14 No certificamos. Sí, señor, gracias. ¿Cuánto yo? No, 7 y 7. 14 bueno. no, pero muy bueno. Mire que claro que la vez pasada también fue bien en el promedio, pero mire que uno a medida que creciendo en el curso va ganando más porcentaje y ganando más visibilidad, ¿sí o no? Y la 39. La B. 39, la D, B, la B. La B. Y la D. Y la 40 la. Correcto. Entonces, ¿cómo le voy? Entonces, sí. Ah, pero modificable. La prima con la lapicera. 16. No, es que yo fui con 60 y una de esas. No, pero no vale porque yo le respondí 13 ahorita. Entonces menos 3. Ah, no, pero 13, para que todos vamos a. Muchachos, bueno, hasta aquí dejamos al día de hoy. Ya terminamos toda la segunda fase, que es la fase de diseño de servicio. Entonces, próximamente, mañana, si Dios quiere, vamos a ver el tema de transición de servicio, la fase de transición, y también sigue la fase de operación de servicio y la última fase también, que es la fase de mejoramiento continuo. Eso lo ha puesto el curso completo de ITIL como tal. Como les digo, ya terminamos la fase de diseño, esta es la fase de transición, pero entonces vamos ahí para continuar. ¿Listo? Muchas gracias. Hoy, muchas gracias muchachos, nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Sí, gracias. Muchas gracias.